Hay potencializadores de cualidades propias de los seres humanos que no necesariamente tienen que ser estimulantes sexuales. También hay como especie de potencializadores de lo que es lo que se quiere reflejar de una personalidad o de un proyecto personal con miras a lograr un propósito, pero a veces es tal la energía o los medios que se utilizan para darlo a conocer o para ir en busca de lo que se quiere, que se derrocha todo lo que toda la fuerza que se debería haber reservado para otra ocasión en un solo punto. ¿Qué produce finalmente esto? En algunos casos, el desgaste o el agotamiento prematuro de lo que es una idea que pudo haber sido genial, pero que lamentablemente, por no haberse canalizado debidamente las energías para su puesta en ejecución, sino que se le puso toda desde un principio, la cosa se termina agotándose antes de tiempo. El que tenga oídos que entienda. No, pero tú no puedes soltar una cosa a la gente y que lo mande a entender. Mira, desarrolla tu concepto. Hay que desarrollar el tema, bien. Ok, miren, hay gente, vámonos a lo que nos inspira para ese comentario. Hay gente que quiere convertirse en influenciador, que es un concepto muy moderno de lo que es el papel de ciertas personas en los medios de comunicación. En busca de convertirse, ¿cómo es la manera que alguna gente considera que es mejor convertirse en un influenciador, en una persona que logre rápidamente convertirse en alguien visto como de peso en la opinión pública? Bueno, en algunos casos haciéndose eco o divulgando informaciones estridentes, aún sin pensar que éstas puedan ser verdaderas o falsas, lo que por un momento termina viéndose como una persona importante, alguien en que hay que ver, alguien a quien hay que escuchar, y toda esa energía que derrochó en ese momento o todos esos recursos que pudo llevar a cabo para divulgar una idea que era más que la verdad, su verdad, con la cual él quería promoverse como persona influyente, termina a fin de cuentas, cuando se devela todo, demostrando que no es una persona confiable en que él se había llegado a proponer ser. Entonces, dependiendo del método que usted utilice, usted potencia sus intenciones, pero puede ser que muera en el intento. ¿Quede claro? No, yo no sé de qué tú estás hablando, pero está bien. Tú dijiste lo que quería decir. Está bien. Hay gente, en pocas palabras, hay gente que para que digan que saben mucho, dicen cosas que ellos no saben muy bien. Entonces, tú lo que quieres decir es que le sirva el sombrero que se lo ponga, ¿verdad? No. El doctor y yo estamos desde hace días dándole vuelta al tema de las noticias falsas. Hay gente que te da a conocer una noticia falsa. No, yo te lo digo porque no menciona a propósito de que sale el tema. Porque lo que quiere es presentarse como que es un verdugo que sabe demasiado y a fin de cuentas no sabe nada. Lo que sabe son cosas que no son verdad. Lo que sabe son cosas que conmocionan a la ciudadanía y se le asocia con esa persona. Pero eso tiene que ver con la noticia falsa. Yo creo que es otro tipo de valoración. Todo. Lo que pasa es que eso es unos huevos que hay que dar mucha vuelta. Mira, una de las frases más sabias que el hombre se ha inventado es: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Mira, yo no sé si tú has percibido que yo insisto mucho en la división de la sociedad, en que aquí hay gente que se ha abrogado el derecho de decir solo yo. Tú eres, es como esos reyes de la Edad Media que se consideraban, gente que se consideran los dueños de la razón. No, hay un diosito aquí en la tierra, y el resto a la plebe insurrecta. Entonces eso mismo pasa con la noticia falsa. Nosotros estuvimos ahí discutiendo y hablando muchísimo de eso. Pero hay noticias falsas, es decir, puramente falsas. Decir una cosa que no ocurrió o que no es cierto. Pero hay noticias que son incompletas o medias verdades. Que eso es más peligroso porque yo lo relaciono con la situación actual. De que tú coges un elemento verdadero y alrededor de eso
tú construyes toda una estructura con un pedacito de verdad. Entonces, con un pedacito de una cosa que es cierta, tú entonces haces un edificio. Lo otro es el problema de noticias sin background. Fulano hizo tal cosa. No, pero espérate. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? ¿Por qué hizo eso? ¿Cuál es su historial? Ah, que es loco. Ah, entonces loco. Ya tú tienes otro problema. Y lo peor es el tema de medias verdades. Una cosa que tiene la mitad, entonces tú el resto lo completa a tu interés. Por eso cuando tú estabas desarrollando la teoría esa, que yo creo que pudiste haberla reducido más diciendo lo que dijiste al final, pero que también creo que te estabas refiriendo a otra cosa. A mí no me quedó claro. Porque es aplicable. Hay personas que no pueden materializar una situación porque o dejan pasar el tiempo o se diluyen o no saben de lo que están hablando. Es así. Algo así. O hay gente que quiere precipitar que ocurran ciertos acontecimientos y lo que terminan es acortando la vida del proyecto. En algunos casos. Es algo que dependiendo de lo que sea tiene su análisis. Se puede confundir con algo que inclusive te puedo decir que en lo personal me ha ocurrido en 2 o 3 asuntos muy específicos, que es adelantarse al momento, no a la época ni a los tiempos, ¿no? Al momento. Por ejemplo, si tú revisas los actos de las actas que se levantan en la Liga Dominicana de Béisbol, te vas a encontrar, si es que lo registraron, porque a lo mejor sabes que aquí la mayoría de las cosas no le escriben, te vas a encontrar que muchos de los problemas que tiene el béisbol de hoy, nosotros nos adelantamos a ellos. Porque yo apliqué lo que me aprendí en medicina, la vacuna. Si yo estaba viendo que los principales auspiciadores del béisbol estaban desapareciendo, yo planteé que teníamos que buscar nueva gente, es decir, un nuevo apoyo y ver qué estaban haciendo en otro país. No le hicimos caso. Ahí tienes tú una pelota casi en crisis porque te llegó la competencia. Entonces, eso de las verdades se puede extender, de la noticia falsa y verdadera, se puede extender a toda la vida y a todo el ejercicio. Por eso es que yo nada más cometí un error en la vida, que no fue estudiar Derecho. Pero el tema de la noticia, ¿sabe por qué? Dígame. Porque el abogado es el único que tiene licencia. El abogado es el mejor. ¿Licencia para qué? Hacerlo para todo. No, le para luce todo. todo. No le luce todo, doctor. No le luce todo. No le luce todo. No, claro que no. No le luce todo. Pero el tema, doctor, de la verdad, la mentira en los medios, lo peor de todo es la manipulación. Porque una noticia falsa es falsa. Ya, se acabó. Ahora, cuando usted agarra y manipula los hechos, las informaciones, eso es peligroso. Eso es peligroso. Y de eso hay mucho en los medios. Para dar la impresión de algo. Y de eso están llenos los medios, claro. Yo lo articulo a lo que te decía ayer. Sí. Porque el medio, aunque se supone que su finalidad es ofrecer información, prestar un servicio público a la sociedad, en el fondo, el medio está concebido y lo han concebido como un instrumento de poder. Y hacen lo que tienen que hacer en función de que su medio obedezca a su interés o al interés de quien él está aliado. Claro. Y por eso vemos cómo se tratan muchos temas en la República Dominicana. No solo a través
de los comentarios, sino también a través de la prensa escrita. Pero a veces llegamos también a la vulgaridad de querer denaturalizar los hechos. Es lo que te decía. Eso es peligroso cuando uno quiere denaturalizar los hechos. La manipulación vulgar. O querer llamar la atención sobre una parte del hecho que es lo que o uno quiere, como dice el doctor, construir su verdad a partir de un hecho concreto. Distorsionar los elementos que te llevan al receptor a entender correctamente la realidad de lo que se está informando. Eso es lo que pasa. O a partir de ese hecho construir tu verdad y entender que tú eres el propietario absoluto de la razón y que lo que los otros dicen sobre ese hecho no es verdad. Están totalmente divorciados. Y tú buscas cualquier elemento para arrastrar la situación a lo que tú quieres o lo que tú crees. Es un tema complicado, difícil, y sobre todo porque a veces la influencia de quien maneja la información o quien la sirve tiene un peso muy fuerte. Tiene un peso muy fuerte al momento de ofrecer la información o de plantear su posición sobre un hecho. ¿Qué comparable aquí, Carlos? Ocultar, por ejemplo, en derecho. Ya hemos hablado mucho de lo que es para los medios de comunicación, pero no es muy frecuente también, por ejemplo, en los casos que llegan hasta los tribunales, donde el cliente y el abogado se ponen de acuerdo de decir, espérate, vamos a decir nada más esta parte, porque esta parte es la parte que nos conviene. Es decir, eso, el ocultamiento de una parte de los hechos para favorecer el curso de los acontecimientos. Tú puedes sobre un hecho y una defensa hacer dos tipos de defensa. Una defensa positiva, tú sabes que tu cliente es culpable. ¿Qué tú tienes que perseguir? Yo tengo una experiencia una vez. Yo fui a visitar unos abogados en Puerto Rico. Era un matrimonio que los dos eran abogados. Y ellos ejercían diferentes tipos de materia. Yo les fui a tratar materia deportiva y ellos estaban tratando una materia criminal en ese momento. Y yo le pregunto al abogado jefe del bufete por su esposa, que me dice, ella está preparando unos testigos. Prepararon. Ella está preparando, pero lo dijo, no con una cosa, no como instruyendo unos testigos. Sobre lo que tú estás diciendo, esto dígalo, esto eso es lo que usted tiene que decir. Es así. Porque a veces también un testigo puede equivocarse y dañar un proceso o tergiversarlo. Un testigo. Claro, pero es así. Pero inclusive usted preparándolo. Que aparece, dice que una persona que diga, es más, yo voy a hablar. Usted intuye al testigo. Lo que pasa es que una cosa es con guitarra, otra cosa es con violín, doctor. Una cosa es en su oficina y otra cosa es donde se para ante el juez. Junior es testigo de que cuando el proceso va a Inter, cada parte publicó una lista de testigos. Sí. Y resulta que en la lista original yo estaba. Pero después de esa, yo quería estar. Yo quería estar. Lo incluyeron. Me sacaron. No, ese no. Todavía yo no sé por qué. Pero es así, doctor. Yo creo que es un tema interesante y vinculado justamente a la exposición en la que usted participó el viernes de la semana pasada. Y ojalá eso se pueda generar una discusión mucho más amplia que la que se llevó en ese escenario, en la que pueda haber también una sincerización en la discusión. Porque también a veces hacemos las discusiones, pero ¿con qué objetivo? Como le preguntaba yo al invitado que estaba promoviendo, porque a veces hablamos de democracia, pero es mi democracia. Sí, y esos seminarios tienen una intencionalidad muy marcada también a veces. Entonces, cuando uno habla de manipulación de los medios, tiene que tener cuidado, aunque hay un hecho que es incontrovertible. La realidad es la realidad por encima de lo que usted quiera o crea. Al final pasa como ocurre cuando se mezcla el aceite y el agua. La verdad, tarde o temprano, sobresale
Así como no se puede quedar el aceite debajo del agua, así ocurre con la verdad. Tarde o temprano sale. No importa el tiempo, pero es así. Pero vamos a lo nuestro también. Vamos. Carlos, yo te hacía una pregunta antes de entrar al tema del presupuesto de Rodríguez Pimentel, con relación a los datos que está ofreciendo en el boletín 15 el COE, de la cantidad de desplazados, la cantidad de viviendas afectadas, destruidas en la República Dominicana, que no sé si dentro de esos datos están incluidos o no la cantidad de desplazados que quedaron como resultado de Irma, si están incluidas la cantidad de viviendas que fueron afectadas como resultado de Irma, la cantidad de viviendas totalmente destruidas por Irma, o si son informaciones solo asociadas al fenómeno María. Porque si es así, entonces la situación es mucho más grave de lo que uno piensa. Porque si uno suma las 600 y pico de viviendas que se había computado hace 10 días, más esta alrededor de 9,000 que fueron afectadas, entonces la situación del país es sumamente complicada. Y sería importante saber si hay una separación en estas estadísticas y si están solo asociadas a lo que ocurrió con María, para uno tener una visión también mucho más clara de qué está ocurriendo en el país y cuál es la situación exacta de esta cantidad de familias que han sido afectadas y sobre todo las que han perdido su vivienda, que reiteramos que son viviendas porque la usan para eso, porque posiblemente, si uno se pone a ver con objetividad, no reúnen las condiciones de habitabilidad que requiere un ser humano, pero no hay de otra, eso es lo que tienen, y para ellos ese es su palacio. Claro. Ese es su palacio. Y decía yo ayer que ojalá que todas estas experiencias que hemos estado viviendo con la situación de estos fenómenos naturales sirva de algo. Ojalá sirva de algo, para que nuestras autoridades, que he dicho, han dado un paso importantísimo al identificar las zonas vulnerables, que ya con el diagnóstico hagamos un plan, no sé si quinquenal, si decenal, de gradualmente ir desplazando a las personas que necesitan ser reubicadas en otros lugares. Sí, yo vi el planteamiento. Porque eso, dime. Yo vi el planteamiento, pero yo te voy a decir una cosa, con este asunto en este huracán y antes de este huracán, uno ha visto inundaciones en sitios que antes no se inundaban. Mira, por ejemplo, el caso de Miches y zonas donde evidentemente ha habido factores, se han aparecido factores de riesgo, quizá fruto de lo que es deforestación, cambio de orografía, mal mantenimiento de algunas obras. O sea, hay muchísimas cosas que hay que tomar en cuenta. Muy bien, pero Miche no está ubicado dentro del mapa de vulnerabilidad. Entonces dejemos Miche como una situación extraordinaria, que tiene mucho que ver, por lo que se ha dicho, con un trabajo que se ha hecho sobre el río que ha provocado. Mira, yo te voy a decir una la cosa. situación que se presentó, donde hay cosas que tú no puedes prever. Mira, ahora, hay cosas si que tú me dices a mí, hay cosas que son feas de decir, pero lamentablemente uno no le ve como otra solución, que parece que se necesitaría una medida de fuerza, es decir, quizás hasta represiva en algunos casos, para llevar a cabo eso que tú dices y hacer que se mantenga. Porque es que la gente vuelve a la zona vulnerable, Junior. Hay gente que dice, no, se ve lo comercial, invade, a la gente le permiten volver. O le permiten o no se lo impiden. Porque yo creo que si lo no que te lo deberían impiden, hacer te lo es facilitan. Estamos lo mismo, le permiten volver a esos lugares. Pero el hecho es que algo hay que hacer.
no basta con tener el diagnóstico, porque nosotros estamos llenos de diagnósticos de los problemas que padece la República Dominicana, pero parece que no nos sirven de nada, porque hace un año, muchas de esas comunidades fueron afectadas por las lluvias, y el presidente estuvo ayer por allá, y las obras que prometió se las estaban exigiendo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque prevención no es ir ahora en auxilio de ellos. Prevención es trabajar para cuando se presenten estas temporadas de lluvia, no sigan ocurriendo las situaciones paupérrimas que se presentan de calamidad pública en la que tienen que verse esas personas. Son situaciones inevitables todas. Yo creo que hay muchas que son evitables, y por eso la labor de prevención, y por eso la importancia de los diagnósticos que se han hecho de las zonas que son vulnerables a las inundaciones, y por eso la importancia de lo que hemos hablado acá, de darle el debido tratamiento a nuestros ríos. Porque también nosotros, es la misma situación. ¿Qué ha cambiado de un año hacia acá? ¿Cuántas comunidades de esas hemos visto que han hecho los trabajos que necesitan de canalización, los ríos, de limpiar toda esa sedimentación? ¿A cuántos se lo han hecho? Entonces usted no puede pretender el próximo año tener una situación diferente si no ha hecho nada de manera preventiva para que estas situaciones no se repitan. Bueno. Y creo que el esfuerzo tiene que encaminarse en esa dirección, porque de lo contrario vamos a seguir repitiendo estas mismas escenas, quizás con actores diferentes, porque como es normal, el ser humano desaparece con el tiempo. Claro, sí. Pero sus hijos, sus descendientes, se quedan ahí, en ese mismo atolladero. Y si no hay una voluntad por parte de la autoridad de contribuir a subsanar esta situación, en definitiva no va a ocurrir nada nuevo. Bueno. Cuesta, es verdad que cuesta, pero aquí todo cuesta. Claro. Y hay cosas que a lo mejor no son tan prioritarias y siempre aparecen recursos. Entonces yo he dicho, para movilizar cada año una determinada cantidad de personas, debe haber una partida presupuestaria y ejecutarse sin problemas. Bien. Vamos a hacer una pausa, volvemos en unos instantes.